bueno, otro ejemplo con la regla de la cadena, ¿no? Ejemplo. Entonces, es pues derivada de y igual a secante cuadrada de pi t, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? O las fórmulas. Bueno, entonces pues hay que ver, ¿no? Primero, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica pi por t. Luego lo que sigue es sacarle la secante a lo que me salió. Y lo último es lo que me salió, elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, pues es la siguiente fórmula, ¿no? Es derivada de u a la n, pues es n por u a la n menos 1 por du sobre dx, ¿no? Entonces la de y, ahora x se llama t, pues no debería representar mayor problema. Entonces estoy elevando algo al cuadrado. Entonces en este caso, si no lo veo muy claramente, pues sería poner explícitamente quién es la u, pues que vendría siendo secante de pi t. Eso es lo que estoy elevando al cuadrado, ¿no? Entonces es n, en este caso es 2 por la u, que es secante de pi t, a la 2 menos 1, que es a la 1, no se escribe, por la derivada respecto de t, de quién, de la u, o sea, de secante, de pi t, ¿no? Entonces la siguiente fórmula, pues va a ser la secante, ¿no? Primero se multiplica pi por t y a lo que salga se le calcula secante. Entonces la secante de u, pues según el formulario es secante de u por tangente de u por la derivada de u respecto de x, aplicando la regla de la cadena, ¿no? Entonces, tengo 2 por secante de pi t por secante de pi t por tangente de pi t. Ahora u pues es lo de acá adentro, por la derivada, que es respecto de t, la derivada de lo que está dentro de la secante, que es pi t, ¿no? Y acá pues podemos tratar de simplificar esto. Secante por secante es secante cuadrada de pi t por tangente de pi t. Y la derivada de pi t, una constante por t, pues es la constante, ¿no? Entonces esto preferimos pasar el pi para acá. Pues, bueno, por costumbre, ¿no? 2pi secante cuadrada de pi t por tangente de pi t. Y esa es la derivada, ¿no? Bueno, para lo siguiente, pues bueno, ya se introducen lo que es el logaritmo y la exponencial, ¿no? Entonces, bueno, lo que normalmente se hace es el logaritmo natural. Es la función que por definición cumple lo siguiente. Digamos que esa es la definición, es de donde se parte. O sea que la derivada del logaritmo de x por definición es 1 entre x. Se define como esa función. Y pues resulta ser pues la función que ya conocemos. Y bueno, el número
Bueno, hay un número especial, pues tal que si le aplico esta función a ese número, pues me da 1. Número E cumple, ¿cumple qué? Se le calculo el logaritmo natural de E, pues me da 1, ¿no? Entonces, pues así se define el E, el número tal que es el logaritmo, pues el logaritmo de ese número me da 1. Entonces, bueno, se pueden probar las propiedades que ya conocemos, ¿no? A partir de esto se pueden probar las propiedades que se pueden ver en cualquier pues, libro o formulario, ¿no? Las propiedades de que el logaritmo de una multiplicación, pues es el logaritmo de la suma, es la suma de los logaritmos, perdón. O que la exponencial elevada a una elevada a la suma de dos números, pues es la multiplicación de las exponenciales y etcétera, ¿no? Son propiedades que a lo mejor ya, bueno, que ya conocemos y no, pues vienen en cualquier formulario, ¿no? Todo esto a partir de la definición. Y bueno, y pues pues algo que me relaciona a estas dos cosas, pues es justamente pues esto, ¿no? Que el logaritmo de e a la x, si le calculo el logaritmo a una exponencial, pues es la x, y que e a la logaritmo de la x, pues también viene siendo x. Entonces de aquí puedo agarrarme para calcular una fórmula para la derivada de la exponencial, ¿no? Entonces si quiero calcular la derivada de la exponencial, o cómo se calculó al principio, pues va a ser lo siguiente. Es el siguiente argumento. O sea, la del logaritmo es definición y lo demás pues ya se deduce de ahí, ¿no? Es lo que quiero decir con esto. Entonces, pues agarro esta propiedad, le calculo derivada en ambos lados, puedo hacerlo. Luego, pues la derivada de acá, pues por regla de la cadena es 1 entre lo de acá adentro, por la derivada de e a la x, lo de adentro, y acá la derivada pues es 1. Luego este está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando. Entonces resulta que la derivada de la exponencial es la exponencial, se queda igualita. Y esto, bueno, esto pues es una fórmula pues muy usada y muy útil en ecuaciones diferenciales, ¿no? La derivada de e a la x pues es e a la x. Entonces pues vamos a aplicar pues esta fórmula en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ejemplo, pues es derivada de y es igual a e a las 5 menos 7x. Entonces vamos a calcular derivada de y respecto de x es e a la derivada de e a la x, pues es e a la x. O sea, lo que hacemos al final es calcular la exponencial. Entonces la fórmula lo que me diría es que la derivada de la exponencial pues es la misma exponencial. Y como siempre, por regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro. Entonces e a la 5 menos 7x por derivada de 5 es 0. Derivada de 7x pues es 7. Entonces lo que me queda es menos 7 e a la 5 menos 7x. Luego otro ejemplo, pues derivada
derivada de y igual al logaritmo de 2e a la menos t por seno de t. Entonces, derivada de y respecto de x, pues el logaritmo por definición es, la derivada del logaritmo por definición es 1 entre lo que está acá. Y como siempre por la derivada de lo de adentro. Y acá pues no x. La derivada de lo de adentro pues es derivada de 2e a la menos t por seno de t. Entonces el 2 lo puedo sacar. Y aplico la regla del producto, ¿no? Entonces el primero, derivada del segundo, e a la menos t por derivada del seno de t, más el segundo por derivada del primero. Entonces, bueno, el 2 lo puedo cancelar. Derivada del seno es coseno, entonces e a la menos t por coseno de t. Derivada de la exponencial, pues es la exponencial, más seno de t por e a la menos t, por la derivada de lo de adentro, que pues viene siendo menos 1, entre e a la menos t seno de t. Entonces la derivada de lo de adentro pues es menos 1, y estoy saltándome pasos y usando regla de la cadena. Entonces queda pues algo así, e a la menos t por coseno de t menos e a la menos t por seno de t, entre e a la menos t seno de t. Podría factorizar acá arriba un e a la menos t. Entonces por coseno de t menos seno de t. Y acá e a la menos t por seno de t. Y el e a la menos t lo puedo eliminar, ¿no? Entonces queda coseno de t menos seno de t entre seno de t. Y pues ya vendría siendo el resultado, ¿no? Y bueno, por último, pues sí quisiera hablar un poco de las funciones trigonométricas inversas. Entonces, pues básicamente pues se definen como las funciones inversas de las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, arcoseno. Y bueno, y así como hay arcoseno, pues arcocoseno, arcotangente y lo que sea. Entonces el arcoseno se define como la función arcoseno de x, o a veces lo ponemos como seno a la menos 1, aunque esta notación pues puede a veces confundir, por eso yo prefiero esta notación. Entonces, como la función arcoseno que cumple lo siguiente, ¿no? Si calculo arcoseno de x del seno de, perdón, si calculo el arcoseno de un seno, pues lo que me da pues es la función. Y si calculo el seno de un arcoseno, lo que me da pues es la pura x, ¿no? Pues así se define y me conviene considerar esa función. Cuando tengo el seno de x y quiero encontrar el x, pues el seno podemos decir que pasa como arcoseno. Y así con los demás, ¿no? Entonces, igualmente se definen pues el arcocoseno, el arcotangente, la arcosecante,
arco cosecante y arco cotangente, ¿no? O sea, pues esto es lo mismo y pues se obtienen fórmulas para sus derivadas, ¿no? Entonces, si quiero encontrar la fórmula de la derivada del arcoseno de x, pues voy a usar esto de aquí. Entonces tengo esta propiedad de acá. Entonces, como hice anteriormente, pues calculo la derivada en ambos lados. Entonces, ¿esto qué me da? Pues la derivada del seno, pues es coseno. Coseno del arco seno de x por la derivada de lo de adentro, la derivada del arco seno de x. La derivada de x pues me da 1. Entonces esto lo puedo pasar dividiendo. Entonces la derivada del arcoseno pues es 1 entre el coseno del arcoseno de x. Y bueno, el coseno, pues sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado de x, pues me da 1. Entonces, si despejo el coseno de acá, pues paso el seno cuadrado para acá restando y luego paso el cuadrado como raíz. Entonces, en lugar de coseno, lo que puedo poner es raíz de 1 menos seno cuadrado de lo que está acá dentro de arco seno de x. Por definición, seno de arcoseno pues es x, entonces es raíz de 1 menos x cuadrada. Y eso pues es justamente la fórmula que vienen en los formularios, ¿no? Es la fórmula de acá, ¿no? Derivada de arcoseno pues es 1 entre raíz de 1 menos su cuadrada. Y así, ¿no? Acá nos dan unas restricciones de cuánto debe valer u para poder hacer esta cuenta, ¿no? Entonces, pues similarmente se obtienen todas estas fórmulas. Entonces nomás pues, quiero decir que pues esto no es sacado de la manga, tiene una razón de ser, ¿no? Ahora podemos hacer un ejemplo rápido. Pues no es nada del otro mundo. Conceptualmente es lo mismo aplicar esta fórmula que las anteriores, ¿no? Entonces el ejemplo es derivada de y es igual a arcoseno de 1 menos t, ¿no? Entonces, de y sobre dt. Entonces, pues la derivada de arcoseno es 1 entre la raíz de 1 menos lo de adentro, que es 1 menos t al cuadrado, ¿no? Y luego, por la derivada de lo de adentro, que es 1 menos t, ¿no? La derivada de 1 menos t, pues es menos 1. Entonces, menos 1 entre raíz. Y acá pues podríamos intentar el cuadrado desarrollarlo. Nos queda 1 menos 1 al cuadrado es 1. Doble del primero por el segundo, 2t. Me queda menos, menos por menos más. Menos el t cuadrada. Podría quedar así, menos 1 entre raíz, el 1 se cancela, de 2t menos t cuadrada, ¿no? Pues ese sería el resultado, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por el video. Muchas gracias.